Yo fui quien le cortó los pezones con las tijeras oxidadas mientras ella gritaba pidiendo perdón. ¿Y sabes qué? Me gustó. Me gustó cada segundo de su agonía, cada lágrima que derramó, cada súplica que salió de su boca podrida. Porque esa mujer no era mi madre. Era un monstruo que nos destruyó la vida a las 4 hermanas. Y cuando finalmente murió, desangrada y rota como un animal, sentí una paz que no había sentido en 40 años. Esta es una historia que necesito contar antes de morirme. Una historia tan brutal, tan controversial, que muchos van a juzgarme, pero ya no me importa lo que piensen. Tengo 65 años y he cargado con este secreto durante 20 años. Es hora de que sepan la verdad sobre lo que le hicimos a Remedios, mi madre, y por qué se lo merecía cada segundo de tortura que le dimos. Mi nombre es Casilda y soy la mayor de 4 hermanas. Esta historia que voy a contarles es tan polémica, tan controversial, que probablemente muchos de ustedes van a pensar que soy un monstruo. Pero antes de juzgarme, escuchen todo. Escuchen lo que esa mujer nos hizo durante décadas. Escuchen cómo nos destruyó la infancia, la adolescencia, la juventud. Escuchen cómo nos convirtió en sus esclavas sexuales desde que éramos unas bebés. Porque lo que voy a contarles no es solo la historia de una venganza. Es la historia de 4 niñas que crecieron en el infierno más profundo que puedan imaginar. Es la historia de una madre que no solo permitía que nos violaran, sino que ella misma nos violaba. Es la historia de décadas de abuso, de humillaciones, de terror constante. Y es la historia de cómo, después de 40 años de sufrimiento, decidimos hacer justicia con nuestras propias manos. Crecimos en un pueblo pequeño, de esos donde todos se conocen, donde los secretos se guardan detrás de puertas cerradas y donde nadie se mete en los asuntos de los demás. El lugar perfecto para una depredadora como mi madre. Un lugar donde podía hacer lo que quisiera con nosotras sin que nadie sospechara nada. Remedios era una mujer hermosa, de esas que cuando caminaba por la calle todos los hombres volteaban a verla. Tenía el cabello negro como la noche, ojos verdes que hipnotizaban y una sonrisa que engañaba a cualquiera. Medía como 1,70 m. Tenía una figura envidiable y sabía exactamente cómo usar su belleza para conseguir lo que quería. Por fuera parecía la madre perfecta, la viuda ejemplar que criaba sola a sus 4 hijas después de que mi padre muriera en un accidente cuando yo tenía apenas 8 años. Pero por dentro era pura maldad. Era una psicópata que se alimentaba del sufrimiento de sus propias hijas. Una mujer que veía a sus bebés no como hijas que amar y proteger, sino como mercancía que podía vender al mejor postor. Mi padre había sido un hombre bueno, trabajador, cariñoso, protector. Recuerdo que siempre olía a madera porque trabajaba en una carpintería, y que sus manos grandes y callosas eran las más suaves del mundo cuando me acariciaba el cabello antes de dormir. Él nunca habría permitido lo que pasó después. Él nos habría protegido, pero el destino quiso que muriera en ese accidente de trabajo, aplastado por una viga que se cayó, y nos dejó a merced de esa mujer. Todo comenzó una noche, pocos meses después del funeral de papá. Yo tenía 8 años, mis hermanas Florencia tenía 6, Esperanza 4, y la pequeña Milagros apenas 2 añitos. Recuerdo que esa noche llovía mucho, y los truenos me daban miedo. Me levanté para ir al cuarto de mamá, como hacía siempre cuando tenía pesadillas. Quería que me abrazara, que me dijera que todo iba a estar bien, que papá nos estaba cuidando desde el cielo. Pero cuando llegué a su cuarto, no estaba ahí. Escuché ruidos extraños que venían de la sala, así que fui a buscarla. La encontré, pero no estaba sola. Había un hombre que yo no conocía, un tipo gordo y sudoroso que olía a alcohol y cigarrillos. Estaban haciendo cosas raras, cosas que yo no entendía, pero que me daban miedo. Cuando me vio parada en la puerta, sus ojos verdes se volvieron fríos como el hielo, pero su voz siguió siendo dulce. Esa voz melosa que usaba cuando había gente cerca. «Casilda, mi amor, ven acá», me dijo con esa sonrisa falsa. «Este señor es un amigo muy especial de mamá y va a enseñarte unos juegos muy divertidos, juegos que solo las niñas grandes pueden jugar». El hombre me miró de una manera que me hizo sentir sucia, como si fuera algo malo. Sus ojos pequeños y brillantes me recorrieron de arriba abajo
y vi cómo se lamía los labios. Traté de correr, pero mamá me agarró del brazo con una fuerza que me dolió. No seas tímida, mi amor, me susurró al oído. Si eres una niña buena y haces lo que el Señor te diga, mañana te voy a comprar ese vestido rosa que tanto querías. Esa fue la primera vez, la primera de cientos, de miles de veces que mi madre nos vendió como si fuéramos mercancía, porque eso éramos para ella. Mercancía que le daba dinero para sus vicios, para sus lujos, para su vida de placer mientras nosotras vivíamos en el infierno. Al principio no entendía lo que pasaba. Era muy pequeña, muy inocente. Solo sabía que dolía mucho, que me daba miedo, que quería que parara pero no podía hacer nada para detenerlo. Y cuando lloraba, cuando gritaba de dolor, mamá me daba unas pastillas pequeñas y blancas que me hacían sentir como si estuviera flotando en una nube. Para que no te duela tanto, mi amor, me decía mientras me acariciaba el cabello con esa falsa ternura, para que puedas ser una niña buena y hacer feliz a mamá. Pero yo sabía que no era por amor, era para que no gritara, para que no despertara a las vecinas, para que no pudiera resistirme cuando esos hombres me lastimaban de maneras que una niña de 8 años no debería ni saber que existían. Conforme fui creciendo, conforme mi mente infantil empezó a entender la horrible realidad de lo que estaba pasando, me di cuenta de que mi madre no solo permitía que esos hombres nos lastimaran, ella misma nos lastimaba. Nos tocaba de maneras que una madre jamás debería tocar a sus hijas. Nos obligaba a tocarla a ella, a hacerle cosas que me daban náuseas solo de recordar. Nos hacía posar desnudas para fotos que después vendía. Nos grababa en videos que distribuía entre sus clientes. Y cuando nos resistíamos, cuando tratábamos de decir que no, cuando llorábamos o tratábamos de escapar, nos golpeaba hasta dejarnos inconscientes. Tenía una correa de cuero que había sido de mi padre, y la usaba para azotarnos hasta que la espalda se nos llenaba de heridas sangrantes. Si alguna vez le dicen a alguien lo que pasa aquí, nos amenazaba mientras nos mostraba el cuchillo de la cocina. Las voy a matar mientras duermen, las voy a cortar en pedacitos y las voy a tirar al río. Y después me voy a matar yo, y van a quedar huérfanas en la calle como perros sarnosos. Pero la amenaza que más nos aterrorizaba era otra. Si una de ustedes habla, nos decía, las otras 3 van a pagar por su bocota. Si Casilda habla, Florencia va a sufrir el doble. Si Florencia habla, Esperanza va a conocer el verdadero dolor. Y si alguna trata de proteger a Milagros, la bebé va a ser la que más sufra. Así nos tenía controladas. Con miedo, con chantaje emocional, con la amenaza constante de que si una sufría, las otras iban a sufrir más. Éramos prisioneras en nuestra propia casa, esclavas de una mujer que se suponía que nos tenía que amar y proteger. Vivíamos en un infierno constante. Durante el día, cuando salíamos al pueblo, éramos las pobres niñas huérfanas que todos compadecían. La gente nos veía con lástima, nos daba dulces, nos decía lo valiente que era nuestra madre por criarnos sola. Remedios interpretaba a la perfección el papel de madre sufrida y trabajadora. Lloraba en la iglesia cuando el padre hablaba de la importancia de la familia. Se quejaba con las vecinas de lo difícil que era criar 4 niñas sin un hombre en la casa. Pedía ayuda económica diciendo que apenas tenía para comer, pero en las noches éramos sus esclavas sexuales, sus juguetes rotos que podía usar y abusar como se le diera la gana. Los hombres que venían eran de todo tipo. Algunos del mismo pueblo, el carnicero don Evaristo, que siempre nos daba pedazos extra de carne cuando íbamos a comprar, pero que en las noches se convertía en un monstruo que nos lastimaba de maneras inimaginables. El maestro de la escuela, el señor Patricio, que durante el día nos enseñaba matemáticas y nos decía que éramos niñas muy inteligentes, pero que en las noches nos enseñaba cosas que ninguna niña debería aprender. Hasta el cura del pueblo, el padre Anselmo, ese hombre santo que predicaba sobre el amor de Dios y la pureza, pero que pagaba extra por hacer cosas que me daban pesadillas durante semanas. Otros venían de pueblos vecinos, hombres de negocios, camioneros, trabajadores de las fábricas cercanas. Todos pagaban bien por jugar con las hijas de Remedios, y ella cobraba extra si querían lastimarnos más, si querían hacer cosas más brutales,
si querían que fuéramos más de una al mismo tiempo. Recuerdo una noche especialmente horrible. Yo tenía como 12 años, cuando llegó un hombre que olía a alcohol y tenía las manos sucias de grasa de motor. Era más grande que los otros, más violento, más sádico. Quería hacer cosas que ni los otros clientes habían pedido. Cosas que me aterrorizaron tanto que por primera vez en años traté de resistirme de verdad. No, por favor, le supliqué mientras trataba de alejarme. Por favor, no me haga eso. Le prometo que voy a hacer cualquier otra cosa, pero eso no. Pero él se rió, una risa horrible y áspera que me heló la sangre. A mí me gusta cuando se resisten, dijo. Es más divertido así. Traté de correr, de escapar del cuarto, pero mi madre me agarró del cabello y me arrastró de vuelta. Sus uñas se me clavaron en el cuero cabelludo y sentí como me arrancaban mechones enteros. Si no haces lo que él quiere, me susurró al oído mientras me sujetaba con una fuerza que no sabía que tenía. Mañana le toca a Milagros. ¿Quieres que tu hermanita de 6 años pase por esto? ¿Quieres que ese hombre le haga a ella lo que te va a hacer a ti? Esa fue la primera vez que entendí completamente que no había escape, que mientras viviéramos bajo su techo, seríamos sus prisioneras, sus juguetes rotos que podía usar para ganar dinero, que no importaba cuánto sufriéramos, cuánto lloráramos, cuánto le suplicáramos, ella siempre iba a encontrar una manera de hacernos obedecer. Esa noche, ese hombre me hizo cosas que todavía me dan pesadillas, cosas tan brutales, tan inhumanas, que cuando terminó yo estaba sangrando tanto que mi madre tuvo que llamar a un doctor de confianza que venía en secreto a curarnos cuando los clientes se pasaban de la raya. Un doctor que también era cliente, por cierto, y que cobraba sus servicios médicos de maneras que prefiero no recordar. Los años pasaron como una pesadilla interminable. Conforme crecíamos, los abusos se volvían más sofisticados, más crueles. Remedios había convertido nuestra casa en un burdel clandestino donde los hombres podían cumplir sus fantasías más oscuras con niñas que no podían defenderse, que no podían escapar, que no podían pedir ayuda. Cuando cumplí 18 años, pensé que finalmente podría irme. Había ahorrado un poco de dinero trabajando en secreto limpiando casas y tenía un plan para escapar a la ciudad, conseguir trabajo, empezar una vida nueva lejos de ese infierno. Pero Remedios se enteró de mis planes. No sé cómo, pero siempre se enteraba de todo. Una noche, cuando regresé de trabajar, me estaba esperando en la sala con esa sonrisa fría que conocía tan bien. ¿A dónde crees que vas, mi amor?, me preguntó con esa voz dulce que usaba cuando estaba más peligrosa. Mamá, ya soy mayor de edad, le dije, tratando de sonar valiente. Tengo derecho a irme, a hacer mi propia vida. Se rió, una risa que me hizo temblar. ¿Tu propia vida? Tú no tienes vida propia. Tú eres mía. Tú me perteneces. Y vas a seguir siendo mía hasta que yo me muera. Esa noche me golpeó más brutalmente que nunca. Me amarró a la cama y me dejó ahí durante 3 días sin comida ni agua, solo para demostrarme quién mandaba. Y cuando finalmente me soltó, me dijo algo que me destrozó el alma. Si intentas escaparte otra vez, me susurró, no solo les voy a hacer cosas peores a tus hermanas, también me voy a encargar de que nunca encuentres trabajo en ningún lado. Conozco gente en todas partes, gente que me debe favores. Te voy a hacer la vida imposible hasta que regreses arrastrándote a pedirme perdón. Así que me quedé y aguanté. Aguanté hasta los 20, hasta los 30, hasta los 40 años, viendo cómo mis hermanas también intentaban escapar y también eran arrastradas de vuelta, viendo cómo Remedios envejecía, pero su maldad se hacía más refinada, más cruel, más sádica. Florencia intentó escaparse cuando tenía 25 años. Se había enamorado de un muchacho del pueblo vecino, un chico bueno que no sabía nada de nuestra situación. Planearon casarse en secreto y huir juntos, pero mamá se enteró la noche antes de la boda. Lo que le hizo a Florencia esa noche fue tan brutal que mi hermana estuvo en coma durante una semana, y cuando despertó, había perdido la memoria de los últimos meses. Nunca volvió a recordar a ese muchacho, nunca volvió a intentar escapar. Esperanza trató de suicidarse cuando tenía 22 años. No podía más con el dolor, con la humillación, con la desesperanza. Se tomó todas las pastillas que pudo encontrar en la casa.
pero mamá la encontró a tiempo y la salvó. No por amor, sino porque todavía la necesitaba para ganar dinero. Si te quieres morir, le dijo mientras la obligaba a vomitar las pastillas, te vas a morir cuando yo lo decida. Mientras tanto vas a seguir viviendo y vas a seguir siendo útil. Y Milagros, mi pobre hermanita Milagros, ella era la más pequeña, la más frágil, la que más sufría. Remedios la usaba como amenaza constante contra nosotras. Si no obedecen, nos decía, Milagros va a pagar las consecuencias. Así vivimos durante décadas. 4 mujeres adultas que seguían siendo prisioneras de una mujer que se suponía que nos tenía que amar. 4 hermanas rotas que no sabían cómo escapar del infierno en el que habíamos crecido. Pero todo cambió cuando yo tenía 45 años. Algo pasó que hizo que finalmente dijéramos, basta. Algo tan horrible, tan imperdonable, que despertó en nosotras una rabia que habíamos mantenido dormida durante décadas. Florencia había logrado casarse en secreto con un hombre bueno que vivía en otro estado. No sé cómo lo logró, cómo escapó de la vigilancia constante de mamá, pero lo hizo. Se había ido una noche sin decir nada, y durante meses no supimos nada de ella. Pensamos que estaba muerta, que mamá la había matado por tratar de escapar otra vez, pero un día recibimos una carta. Florencia estaba viva, estaba casada, y había tenido 2 hijas hermosas, Paloma de 8 años y Rocío de 6. Había construido una vida normal, una vida feliz, lejos de este infierno, y quería venir a visitarnos, quería que conociéramos a sus niñas. Yo estaba feliz de verla libre, de saber que al menos una de nosotras había logrado escapar, pero también estaba aterrorizada. Sabía que traer a esas niñas a esta casa era peligroso. Sabía que mamá no había cambiado, que seguía siendo el mismo monstruo de siempre. Pero Florencia insistió. Decía que quería que sus hijas conocieran a su familia, que quería mostrarles de dónde venía. No sabía, no podía saber lo que realmente había pasado en esta casa. Su mente había bloqueado los recuerdos más traumáticos, y nosotras nunca le habíamos contado la verdad completa para protegerla. Cuando llegó con sus niñas, mi corazón se llenó de alegría y terror al mismo tiempo. Paloma y Rocío eran hermosas, inocentes, llenas de vida. Se parecían tanto a nosotras cuando éramos pequeñas, antes de que mamá nos rompiera el alma. Remedios se comportó como la abuela perfecta. Les compró juguetes, les cocinó sus comidas favoritas, les contó cuentos antes de dormir. Por un momento, casi pude creer que había cambiado, que la edad la había suavizado, que tal vez había encontrado algo de humanidad en su corazón podrido. Pero esa ilusión duró poco. La segunda noche de su visita, me desperté con sed y fui a la cocina por un vaso de agua. Al pasar por la sala, escuché ruidos extraños, ruidos que conocía muy bien, ruidos que me habían aterrorizado durante toda mi infancia, ruidos que me helaron la sangre porque sabía exactamente lo que significaban. Me asomé con cuidado, y lo que vi me destrozó el alma de una manera que no creí posible. Ahí estaba Remedios, mi madre de 70 años, con mi sobrina Paloma. La niña estaba drogada, inconsciente, y mi madre le estaba haciendo las mismas cosas horribles que nos había hecho a nosotras 40 años atrás. En ese momento algo se rompió dentro de mí, algo que había estado contenido durante 45 años de abuso, de humillaciones, de terror constante. Ya no era solo sobre nosotras, ahora estaba lastimando a la siguiente generación, a nuestras hijas, a nuestras nietas, a esas niñas inocentes que habían venido a conocer a su familia y se habían encontrado con el mismo monstruo que nos había destruido a nosotras. No podía permitirlo, no iba a permitirlo, no iba a dejar que esas niñas vivieran el mismo infierno que habíamos vivido nosotras. Al día siguiente, cuando Florencia se fue con sus hijas sin saber lo que había pasado, porque yo no tuve el valor de contarle, porque no quería destruir la vida feliz que había construido, reuní a mis hermanas Esperanza y Milagros. Les conté lo que había visto, con todos los detalles horribles. Vi en sus ojos el mismo horror que yo sentía, la misma rabia que había estado creciendo en mi pecho como un cáncer durante décadas, la misma sed de justicia
que había sido negada durante tanto tiempo. Tiene que parar, dijo Esperanza con lágrimas en los ojos, pero con una determinación que no había visto en años. No podemos dejar que les haga a ellas lo que nos hizo a nosotras. No podemos permitir que haya más víctimas. ¿Pero cómo?, preguntó Milagros con la voz quebrada. Si la denunciamos, ¿quién nos va a creer? Ella es la víctima perfecta, la pobre viuda que crió sola a sus 4 hijas, la abuela amorosa que cuida a sus nietas. ¿Quién va a creer que una mujer de 70 años es capaz de hacer esas cosas? Tenía razón. Remedios había construido una reputación impecable en el pueblo. Era la mujer sufrida, la madre ejemplar, la abuela devota. Nadie iba a creer que detrás de esa fachada se escondía un monstruo que había abusado de sus propias hijas durante décadas. Fue entonces cuando se me ocurrió la idea. Una idea tan oscura, tan brutal, que al principio me asusté de mi propia mente. Pero mientras más lo pensaba, más sentido tenía, más justa me parecía. No vamos a denunciarla, les dije con una calma que me sorprendió. Vamos a hacer justicia nosotras mismas. Vamos a darle exactamente lo que se merece. Mis hermanas me miraron con una mezcla de horror y fascinación. Sabían exactamente lo que estaba sugiriendo, y después de unos minutos de silencio, vi en sus ojos que estaban de acuerdo. ¿Cómo?, preguntó Esperanza. Le vamos a hacer todo lo que ella nos hizo a nosotras, respondí. Todo y más. Le vamos a enseñar lo que es el miedo, lo que es el dolor, lo que es la desesperanza. Le vamos a mostrar cómo se siente ser la víctima en lugar de la victimaria. Durante las siguientes semanas planeamos todo con cuidado meticuloso. Estudiamos sus rutinas, sus horarios, sus costumbres. Remedios tenía 70 años ya, pero seguía siendo fuerte, seguía siendo peligrosa, seguía siendo astuta. Teníamos que ser más inteligentes que ella. Esperanza trabajaba en una farmacia y tenía acceso a sedantes fuertes. Sabía exactamente qué medicamentos usar para mantenerla inconsciente sin matarla. Todavía. Milagros había aprendido carpintería trabajando en secreto y sabía cómo reforzar el sótano para que fuera completamente a prueba de sonido. Y yo me encargaría de la parte más difícil. Yo sería quien la confrontara, quien le dijera exactamente por qué iba a morir. Elegimos una fecha con cuidado, el 15 de octubre, exactamente 40 años después de la primera vez que mi madre me vendió a un extraño. Había una justicia poética en eso que me llenaba de una satisfacción oscura. Compramos todo lo que necesitábamos: cuerdas fuertes, cadenas, candados, las mismas tijeras oxidadas que ella había usado para cortarnos el cabello cuando nos portábamos mal, los mismos objetos que ella había usado para lastimarnos cuando éramos niñas. Todo tenía que ser perfecto, todo tenía que tener significado. La noche del 15 de octubre pusimos nuestro plan en marcha. Esperanza puso los sedantes en la cena de mamá, mezclados con su vino favorito para que no notara el sabor. Remedios cenó tranquilamente, sin sospechar nada, hablando de sus planes para el día siguiente, de las cosas que quería hacer. Mañana voy a ir al mercado, decía mientras masticaba. Quiero comprar ingredientes para hacer ese pastel que tanto les gustaba cuando eran pequeñas. La ironía era casi insoportable. Ahí estaba, hablando de hacernos un pastel, como si fuera una abuela normal, como si no fuera el monstruo que nos había torturado durante décadas. Después de la cena, se fue a su cuarto como siempre. Esperamos una hora para asegurarnos de que los sedantes hubieran hecho efecto, y luego entramos. Estaba profundamente dormida, roncando suavemente, con esa expresión de paz en el rostro que me daba náuseas. Entre las 3 la cargamos hasta el sótano. Era más pesada de lo que esperaba, pero la adrenalina nos daba fuerzas. La bajamos por las escaleras con cuidado, tratando de no despertarla antes de tiempo. El sótano estaba preparado. Milagros había hecho un trabajo excelente. Las paredes estaban cubiertas con fotos de nosotras cuando éramos niñas, fotos que habíamos encontrado escondidas en su cuarto, fotos que ella tomaba para venderlas a sus clientes, fotos que documentaban nuestro sufrimiento, nuestra humillación, nuestro terror. En el centro del cuarto había una silla de metal, soldada al piso para que no se pudiera mover. Alrededor había una mesa con todos los instrumentos que íbamos a usar: las tijeras, los cuchillos,
los objetos que ella había usado con nosotras. Todo estaba listo. La atamos a la silla con cuerdas y cadenas. Nos aseguramos de que no pudiera moverse ni un centímetro. Y luego esperamos a que despertara. Cuando finalmente abrió los ojos, la confusión en su rostro fue deliciosa. Miró alrededor, tratando de entender dónde estaba, qué estaba pasando. Cuando vio las fotos en las paredes, cuando vio los instrumentos en la mesa, cuando nos vio a las tres paradas frente a ella, la realización llegó lentamente a sus ojos. ¿Qué está pasando?, balbuceó, todavía mareada por los sedantes. Hola, mamá, le dije con una sonrisa que había estado practicando durante semanas. ¿Te acuerdas de este lugar? Aquí fue donde nos enseñaste que el amor duele, donde nos enseñaste que las madres pueden ser monstruos, donde nos enseñaste que los niños no tienen derechos, que solo existen para el placer de los adultos. Vi el miedo crecer en sus ojos. Por primera vez en mi vida, vi a Remedios realmente asustada. Y me gustó. Me gustó tanto que sentí una calidez extendiéndose por mi pecho. Casilda, por favor, empezó a suplicar con esa voz que había usado para manipularnos durante décadas. Yo las quiero. Todo lo que hice fue por ustedes, para que tuviéramos dinero, para que pudiéramos sobrevivir después de que murió su padre. ¿Por nosotras?, gritó Esperanza, y pude ver décadas de rabia contenida explotando en su voz. ¿Vendernos como prostitutas era por nosotras? ¿Violarnos era por nosotras? ¿Drogarnos era por nosotras? ¡Mentirosa!, le gritó Milagros con lágrimas corriendo por sus mejillas. Eres una mentirosa asquerosa. Nos odiabas, disfrutabas lastimándonos. Pero yo mantuve la calma. Había esperado este momento durante 40 años. No iba a desperdiciarlo gritando o perdiendo el control. Esto tenía que ser perfecto. Esto tenía que ser memorable. Mamá, le dije suavemente, acercándome a ella hasta que nuestros rostros estuvieron a centímetros de distancia. ¿Te acuerdas de lo que nos decías cuando éramos pequeñas? Que si no obedecíamos, nos ibas a enseñar lo que era el dolor de verdad. Saqué las tijeras oxidadas de la mesa, las mismas tijeras que ella había usado para cortarnos cuando nos portábamos mal, las mismas tijeras que había usado para amenazarnos cuando pensaba que íbamos a hablar. Hoy vas a aprender lo que es el dolor de verdad. Sus ojos se llenaron de terror cuando vio las tijeras. Empezó a temblar, a tratar de zafarse de las cuerdas, pero era inútil. Estaba completamente inmovilizada. Por favor, susurró. Por favor, no me hagan daño. Yo puedo cambiar. Puedo ser mejor. Puedo ser la madre que ustedes merecían. Me reí. Una risa fría y amarga que salió de lo más profundo de mi alma rota. ¿Ahora quieres ser una buena madre? Después de 40 años de torturarnos, después de lo que le hiciste a Paloma. Su rostro se puso pálido cuando mencioné a mi sobrina. Sabía que la habíamos descubierto. Sabía que ya no había manera de fingir, de mentir, de manipular. Eso fue diferente, tartamudeó. Yo estaba confundida. Estoy vieja, a veces no sé lo que hago. Mentira, le dije acercando las tijeras a su rostro. Sabías exactamente lo que hacías. Lo planeaste, la drogaste, la lastimaste exactamente como nos lastimaste a nosotras. Porque eres un monstruo, porque siempre has sido un monstruo. Durante los siguientes 3 días, le hicimos todo lo que ella nos había hecho a nosotras. Todo y más. La drogamos con las mismas pastillas que nos daba cuando éramos niñas, para que sintiera esa sensación horrible de estar consciente pero no poder controlar su cuerpo. La tocamos de las maneras más humillantes, para que sintiera la misma vergüenza que habíamos sentido nosotras. La lastimamos con objetos, como ella nos había lastimado a nosotras durante décadas. Pero lo que más la torturó no fue el dolor físico, fue el psicológico. Le contamos, con lujo de detalles, cómo habíamos planeado su muerte, cómo habíamos esperado 40 años para vengarnos, cómo íbamos a hacer que desapareciera sin dejar rastro, exactamente como ella había amenazado con hacernos desaparecer a nosotras. ¿Sabes cuántas veces pensé en matarte cuando era niña?, le pregunté mientras le cortaba el primer pezón con las tijeras oxidadas. ¿Sabes cuántas noches me quedé despierta, planeando maneras de hacerte sufrir como tú nos hacías sufrir a nosotras? Sus gritos fueron música para mis oídos.
Cada lágrima que derramó fue una pequeña venganza por todas las lágrimas que nos había hecho derramar a nosotras. Cada súplica que salió de su boca fue una victoria contra décadas de silencio forzado. Por favor, lloraba, por favor, perdónenme. Yo estaba enferma, yo no sabía lo que hacía. Tenía problemas, traumas de mi propia infancia. Claro que sabías, le respondí mientras le cortaba el segundo pezón. Sabías exactamente lo que hacías y lo disfrutabas. Disfrutabas nuestro dolor, nuestro miedo, nuestra desesperanza. El segundo día, Esperanza tomó su turno. Había traído algunos de los instrumentos médicos de la farmacia donde trabajaba. Instrumentos fríos y metálicos que usó para hacerle sentir la misma invasión brutal que habíamos sentido nosotras. ¿Te acuerdas de cuando me obligaste a acostarme con el doctor Mendoza para pagar una deuda? Le preguntó mientras la lastimaba de maneras que prefiero no describir. ¿Te acuerdas de cómo me dijiste que era mi deber como hija ayudar a la familia? Milagros, mi hermana menor, la más dulce de todas nosotras, fue quien más la sorprendió. Había guardado una rabia tan profunda, tan pura, que cuando finalmente la liberó, fue aterradora de ver. «¡Tú me robaste mi infancia!», le gritó, mientras la golpeaba con el mismo cinturón que ella había usado con nosotras. «Me robaste mi inocencia, me robaste la posibilidad de ser normal». El tercer día, cuando ya estaba más muerta que viva, cuando ya había perdido tanta sangre que apenas podía mantenerse consciente, le hicimos lo último, lo que ella más se merecía, lo que habíamos estado guardando para el final. Entre las tres la violamos con los mismos objetos que ella había usado con nosotras cuando éramos niñas. Le hicimos sentir la misma humillación, el mismo dolor, la misma desesperanza que habíamos sentido nosotras durante décadas. «¿Cómo se siente?», le pregunté mientras la lastimaba de la manera más brutal posible. «¿Cómo se siente ser la víctima en lugar de la victimaria?». Ya no podía hablar. Solo gemía, solo lloraba, solo rogaba con los ojos que paráramos. Pero nosotras no íbamos a parar. Habíamos esperado demasiado tiempo para esta justicia. Y cuando finalmente murió, desangrada y rota como un animal, cuando vi la vida salir de sus ojos verdes que tanto habían aterrorizado mi infancia, sentí una paz que no había sentido en 40 años. Quemamos su cuerpo en el patio trasero durante la madrugada. Habíamos preparado una pira con madera seca y gasolina. Vimos cómo las llamas consumían los restos de la mujer que nos había torturado durante décadas. Vimos cómo se convertía en cenizas, en nada, en polvo que el viento se llevó. Esparcimos sus cenizas en el río, el mismo río donde ella había amenazado con tirarnos cuando éramos niñas. Limpiamos todo rastro de sangre del sótano con lejía y ácido. Quemamos toda la ropa que habíamos usado, todos los instrumentos que habíamos utilizado. No quedó ni una sola evidencia de lo que había pasado. Y al día siguiente, fuimos a la policía a reportar su desaparición. Salió a caminar anoche y no regresó. Les dijimos llorando lágrimas falsas. Estamos muy preocupadas. Últimamente estaba muy confundida, muy olvidadiza. Creemos que puede haberse perdido en el bosque. La actuación fue perfecta. Éramos las hijas preocupadas, las mujeres desesperadas por encontrar a su madre desaparecida. La policía organizó búsquedas. Todo el pueblo se movilizó para encontrar a la pobre Remedios. Cientos de personas peinaron el bosque, el río, los campos cercanos. Después de 2 semanas de búsqueda infructuosa, el jefe de policía nos llamó a su oficina. «Lamento decirles esto», nos dijo con genuina tristeza, «pero creemos que su madre se perdió en el bosque y murió de causas naturales. A su edad, con la confusión mental que ustedes describieron, es muy fácil desorientarse y no encontrar el camino de vuelta. Caso cerrado. Muerte accidental. Una anciana confundida que se perdió en el bosque y murió de exposición. Nadie sospechó nada. Nadie investigó más allá. ¿Por qué iban a hacerlo? Éramos las víctimas, las hijas que habían perdido a su madre. Ahora, 20 años después, puedo decir con total honestidad que no me arrepiento de nada, ni de un solo segundo de su agonía, ni de una sola lágrima que derramó, ni de un solo grito que pegó, ni de la manera brutal en que murió. Esa mujer no era humana.
Era un demonio que se alimentaba del sufrimiento de sus propias hijas. Era un monstruo que había convertido nuestra infancia en un infierno, nuestra adolescencia en una pesadilla, nuestra juventud en una prisión de dolor y humillación. Y los demonios merecen morir como demonios. Mis hermanas y yo finalmente pudimos vivir después de su muerte. Florencia protegió a sus hijas y nunca supieron lo que su abuela les había hecho. Las crió con amor, con cariño, con la protección que nosotras nunca tuvimos. Esperanza se casó con un hombre bueno y tuvo una familia hermosa. Aprendió a amar, a confiar, a ser feliz. Milagros se volvió maestra y dedica su vida a proteger niños, a identificar señales de abuso, a ser la voz que nosotras nunca tuvimos. Y yo encontré la paz. Por primera vez en mi vida, pude dormir sin pesadillas. Pude caminar por la calle sin miedo. Pude mirarme al espejo sin ver a la niña rota que había sido durante tanto tiempo. ¿Que si éramos unas asesinas? Sí, lo éramos. ¿Que si fuimos crueles? Por supuesto que lo fuimos. ¿Que si disfruté cada segundo de su muerte? Absolutamente. ¿Que si torturamos a una anciana indefensa? Ella no era indefensa. Ella era un depredador que había lastimado a incontables víctimas durante décadas. Pero también éramos víctimas que se defendieron. Éramos niñas rotas que se convirtieron en mujeres fuertes. Éramos hijas que protegieron a la siguiente generación de un monstruo que no merecía vivir. Y si pudiera volver atrás, lo haría todo exactamente igual. Porque hay cosas en esta vida que no se perdonan. Hay monstruos que no merecen compasión. Hay justicias que solo se pueden hacer con las propias manos cuando el sistema falla, cuando la ley no protege a los inocentes, cuando nadie más va a actuar. La única cosa que lamento es no haberlo hecho antes. Lamento haber esperado 40 años para liberarnos. Lamento haber permitido que siguiera lastimando gente durante tanto tiempo. Lamento no haber tenido el valor de matarla cuando éramos más jóvenes. Pero al final, la justicia llegó. Tardía, pero llegó. Y yo dormí tranquila cada noche durante estos 20 años, sabiendo que el mundo es un lugar un poquito menos malo sin remedios en él. Ahora ya saben mi historia. La historia completa, sin omitir nada, sin suavizar nada. La historia de cómo 4 hermanas matamos a nuestra madre y por qué no nos arrepentimos. La historia de una venganza que tardó 40 años en llegar, pero que valió cada segundo de espera. Juzguen si quieren. Opinen lo que quieran. Díganme que soy un monstruo, que soy igual que ella, que no tenía derecho a hacer lo que hice. Pero recuerden esto. Cuando el sistema falla, cuando la ley no protege a los inocentes, cuando los monstruos se esconden detrás de fachadas respetables, a veces la única justicia que queda es la que uno mismo se hace. Y yo no me arrepiento de nada. Volvería a hacerlo 1000 veces si fuera necesario, porque esa mujer se merecía cada segundo de agonía que le dimos. Se merecía morir como el animal que era. Se merecía pagar por cada lágrima que nos hizo derramar, por cada pesadilla que nos causó, por cada día de nuestra infancia que nos robó. La justicia no siempre viene de los tribunales. A veces viene de las manos de las víctimas que se cansan de esperar. Y esa es la justicia más pura de todas. Queridos oyentes, si llegaron hasta aquí, les agradezco de corazón que me hayan acompañado en esta confesión. Sé que ha sido duro, sé que ha sido brutal, pero necesitaba contarlo. Necesitaba que alguien supiera la verdad antes de que me muera. Si les gustó esta historia, si los impactó, si los hizo reflexionar sobre la naturaleza de la justicia y la venganza, por favor denle me gusta a este video. Es muy fácil. Solo tienen que apretar el botón que dice me gusta ahí abajo. Y si quieren escuchar más historias como esta, historias reales de gente real que ha vivido situaciones extremas, suscríbanse al canal. Aprieten el botón negro que dice suscribirse y así no se van a perder ninguno de nuestros relatos. Para las personas mayores que tal vez no sepan cómo funciona esto de Internet, les explico con cariño. El botón de me gusta es ese que tiene forma de pulgar hacia arriba y el de suscribirse es el botón negro que está al lado. Solo tienen que hacer clic una vez y ya está. Cuéntenme en los comentarios. ¿Han vivido algo similar? ¿Conocen a alguien que haya pasado por situaciones de abuso? ¿Creen que hicimos lo correcto o creen que nos equivocamos?
¿Piensan que la venganza está justificada cuando el sistema falla? Me encantaría leer sus opiniones, sus historias, sus reflexiones. No tengan miedo de compartir. Aquí todos entendemos el dolor y el sufrimiento. Todos los días estamos aquí, esperándolos con nuevos relatos que los van a dejar sin aliento. Historias reales, historias crudas, historias que necesitan ser contadas. Historias de gente que ha vivido lo inimaginable y ha encontrado maneras de sobrevivir, de vengarse, de encontrar justicia cuando nadie más se las daba. Perdón si este video ha sido muy largo, pero estas historias hay que contarlas al detalle. No se puede resumir 40 años de sufrimiento en 5 minutos. Necesitaba soltar todo esto ya. Necesitaba que ustedes entendieran exactamente lo que vivimos, exactamente por qué hicimos lo que hicimos. Perdón, pero necesitaba este desahogo. Necesitaba que alguien supiera que no todas las madres son santas, que no todos los monstruos tienen cara de monstruos, que a veces la gente más respetable es la más peligrosa. Gracias por acompañarme hasta el final, por escuchar mi verdad, por no juzgarme o por juzgarme, pero quedarse hasta el final de todas maneras. Gracias por darme la oportunidad de contar mi historia, de liberar este peso que he cargado durante 20 años. Nos vemos en el próximo video. Y recuerden, la vida está llena de secretos, de historias que nunca se cuentan, de justicias que nunca llegan. Pero nosotras estamos aquí para contar esas historias, para dar voz a los que no la tienen, para mostrar que a veces la venganza es la única medicina para el alma rota. Hasta la próxima, y que tengan una vida mejor que la que yo tuve.